¿Está diciéndome que lo han detenido delante de 2000 personas sin antes concederle siquiera la oportunidad de explicarse? Es usted un excelente abogado defensor, contestó Ralph. Pero ni el mismísimo Dios podría librar a Maitland de esta. Por cierto, allí debía de haber 1200 personas, 1500 cuanto mucho. El campo del Stella Varga no tiene capacidad para 2000 espectadores. Las gradas se vendrían abajo. Gold pasó por alto este pobre intento de aligerar el ambiente. Contemplaba a Ralph como si fuera una especie de insecto desconocida. Pero lo ha detenido en un lugar público en lo que podría decirse que era su momento de apoteosis. ¿Qué? Preguntó Samuel sonriente. Gold tampoco prestó atención. Seguía mirando a Ralph. Ha hecho eso a pesar de que podría haber apostado una discreta presencia policial alrededor del campo y detenerlo después, en su casa, una vez terminado el partido. Lo ha hecho delante de su mujer y sus hijas, y está claro que ha sido intencionado. ¿Qué lo ha llevado a hacer una cosa así? ¿Qué diantres lo ha llevado a hacer una cosa así? Ralph volvió a notar el calor en la cara. ¿De verdad quieres saberlo, abogado? Ralph, dijo Samuel a modo de advertencia. Apoyó una mano en su brazo para refrenarlo. Ralph se zafó de él. No he sido yo quien lo ha detenido. Se lo he encargado a un par de agentes porque temía echarle las manos al cuello y estrangularlo, lo cual habría proporcionado a un abogado listo como usted más material en el que trabajar. Dio un paso al frente e invadió el espacio de Gold para obligarlo a interrumpir su balanceo. Agarró a Frank Peterson y se lo llevó al Fidges Park. Allí lo violó con una rama y allí lo mató. ¿Quieres saber cómo lo mató? Ralph, eso es información privilegiada, exclamó Samuel con un graznido. Ralph hizo caso omiso. El informe forense preliminar indica que le abrió la garganta a ese niño a dentelladas. Incluso es posible que ingiriera parte de la carne, ¿vale? Todo eso lo excitó tanto que se bajó el pantalón y roció de semen la parte de atrás de los muslos del niño. Es el asesinato más repulsivo, más vil, más inefable que, si Dios quiere, ninguno de nosotros volverá a ver jamás. Debió de estar preparándose para eso durante mucho tiempo. Ninguno de los que estuvimos en el lugar de los hechos se lo quitará nunca. Se lo quitará nunca de la cabeza. Y lo hizo Terry Maitland. Lo hizo el entrenador T. Y no hace mucho tiempo tenía las manos puestas sobre las manos de mi hijo para enseñarle el toque de arrastre. Acaba de contármelo, como si eso fuera a exonerarlo o algo así. Gold no lo miraba ya como si fuera un insecto. Ahora su rostro reflejaba asombro, como si acabara de tropezarse con un artefacto abandonado por una especie extraterrestre. Ralph no se inmutó. A esas alturas ya todo le daba igual. Usted mismo tiene un hijo. Tommy se llama, ¿no? ¿No empezó a entrenar en la liga Pop Warner con Terry porque Tommy jugaba en el equipo de fútbol? También puso las manos en su hijo. ¿Y ahora va a defenderlo? Por el amor de Dios, cierra la boca, dijo Samuels. Gold había dejado de balancearse, pero no se dio terreno y seguía mirando a Ralph con aquella expresión de asombro casi antropológico. Ni siquiera lo ha interrogado, dijo en un susurro. No, ni siquiera. En la vida. Vamos, Howie, por favor, atacó Samuels con forzada jovialidad. Tú ya lo has visto todo y muchas cosas 2 veces. Quiero reunirme con él ahora.
contestó Gold en tono cortante. Así que apague el puto sistema de audio y corra la cortina. Muy bien, dijo Samuels. Dispones de 15 minutos. Luego entraremos. A ver si el entrenador tiene algo que decir. Dispongo de 1 hora, Samuels, repuso Gold. Media hora. Después oiremos su testimonio, que cabe suponer podía representar la diferencia entre una cadena perpetua en McAllister y la inyección, o pasar a una celda y quedarse ahí hasta que comparezca ante el juez el lunes. Lo dejo en tus manos, pero si crees que hemos actuado a la ligera, nunca has estado más equivocado. Gold se dirigió hacia la puerta. Ralph deslizó su tarjeta por la ranura. Oyó el chasquido del doble cerrojo al abrirse y volvió a colocarse frente al espejo para ver entrar al abogado. Samuel se tensó cuando Maitland se puso en pie y se encaminó hacia Gold con los brazos abiertos. Pero la expresión en el rostro de Maitland era de alivio, no agresiva. Abrazó a Gold, que dejó su maletín y le devolvió el abrazo. Un abrazo fraternal, dijo Samuels. Qué entrañable. Gold se volvió como si lo hubiera oído y señaló la cámara con la lucecita roja. ¡Apáguenla!, exigió a través del altavoz del techo. El sonido también. Luego corran la cortina. Los interruptores se hallaban en una consola empotrada que contenía también las grabadoras de audio y video. Ralph los pulsó. La luz roja de la cámara del rincón de la sala se apagó. Movió la cabeza en dirección a Samuels, que tiró de la cortina. El sonido que hizo al cubrir el espejo trajo a Ralph un recuerdo desagradable. En 3 ocasiones, todas anteriores a los tiempos de Bill Samuels, había asistido a ejecuciones en McAllister. Allí había una cortina similar, quizá confeccionada por la misma empresa. Ante la ventana alargada que separaba la cámara de ejecución de la sala reservada al público, se descorría cuando los testigos entraban en la sala y se cerraba tan pronto como se declaraba muerto al reo. El ruido era el mismo, áspero y desapacible. Voy al Sunny de enfrente por un refresco y una hamburguesa, anunció Samuels. Estaba tan nervioso que no he cenado. ¿Quieres algo? No me vendría mal un café. Sin leche, un terrón de azúcar. ¿Seguro? He probado el café de Sonny, si por algo lo llaman la peste negra. Me arriesgaré, dijo Ralph. Vale, dentro de un cuarto de hora habré vuelto. Si acaban antes, no empieces sin mí. Desde luego que no. Por lo que a Ralph se refería, a partir de ese momento, aquella era el show de Bill Samuels. Que se llevara a él toda la gloria, si es que alguna podía sacarse de un horror como aquel. Al final del pasillo había una hilera de sillas. Ralph ocupó la más cercana a la fotocopiadora, que ronroneaba suavemente en sueños. Fijó la mirada en la cortina y se preguntó qué estaría diciendo Terry Maitland allí dentro. Qué delirante coartada estaría poniendo a prueba ante su antiguo coentrenador en la Liga Pop Warner. De pronto se acordó de la corpulencia india que había recogido a Maitland en su taxi ante Gentleman Please, y lo había llevado a la estación del tren Dubrow. Entrenó al equipo de baloncesto de la Pro League en el YMCA, había dicho. Maitland solía venir y se sentaba en las gradas con los padres y veía jugar a los niños. Me dijo que andaba buscando chicos prometedores para el equipo de béisbol de la Liga Interurbana. Ella lo había reconocido y él debería haberla reconocido a ella, dado su tamaño y su etnia. Era una mujer difícil de olvidar. Sin embargo, la había llamado señora. ¿Eso por qué?
porque pese a conocerla de vista por sus visitas al YMCA, no recordaba su nombre. Era una posibilidad, pero a Ralph no le convencía mucho. Sauce Agua de Lluvia tampoco era un nombre fácil de olvidar. Bueno, estaba en una situación de estrés, masculló Ralph, para sí o para la fotocopiadora ronroneante. Además, otro recuerdo acudió a su memoria, y con él un motivo más convincente para que Maitland la tratara de señora. Su hermano pequeño Johnny, 3 años menor que él, no era muy hábil en el juego del escondite. Muchas veces se limitaba a ocultarse en su habitación y taparse la cabeza con las mantas. Por lo visto pensaba que si él no veía a Ralphie, Ralphie no lo veía a él. ¿Acaso era posible que un hombre que acababa de cometer un crimen atroz incurriera en esa misma clase de pensamiento mágico? Si yo no te conozco, tú no me conoces a mí. Una lógica demencial, ciertamente. Pero un crimen así solo podía ser obra de un demente. Y esa teoría tal vez explicara otros aspectos. No solo la reacción de Terry ante Agua de Lluvia. Tal vez explicara por qué había concebido siquiera que podía quedar impune ese, pese a que en Flint City lo conocía mucha gente. Y de hecho era una celebridad entre los aficionados al deporte. Por otro lado estaba Carlton Scowcroft. Si Ralph cerraba los ojos casi podía ver a Gold subrayando un fragmento decisivo en la declaración de Scowcroft y preparar su informe de conclusiones para el jurado. Quizá apropiándose de una idea del abogado de O.J. Simpson. Si el guante le queda mal hay que exculpar, había dicho Johnny Cochran. La versión de Gold, casi igual de pegadiza, podría ser. Como él no conocía ese lugar, hay que dejarlo en libertad. No surtiría efecto. No era ni remotamente lo mismo. Pero, según Scowcroft, Maitland había justificado las manchas de sangre en su cara y su ropa atribuyéndolas a una hemorragia nasal. Ha empezado a manar como el viejo fiel, de Old Faithful, ese geyser de Yellowstone, le había dicho Terry. ¿Hay algún ambulatorio por aquí cerca? Solo que Terry Maitland, salvo los 4 años en la universidad, había vivido en Flint City toda su vida. No necesitaba el panel de Quit Care cerca de Coney Ford para orientarse. No necesitaba pedir indicaciones. ¿Por qué lo había hecho? Samuel regresó con una Coca-Cola, una hamburguesa envuelta en papel de aluminio y un vaso de café desechable que entregó a Ralph. ¿Todo tranquilo ahí dentro? Sí, según mi reloj aún les quedan 20 minutos. Cuando terminen intentaré convencerlo de que nos den una muestra de ADN. Samuels desenvolvió su hamburguesa y con cautela levantó la parte superior del pan para echar un vistazo. Dios mío, esto parecen los restos de carne que quedan cuando un auxiliar clínico termina de raspar un cuerpo quemado. Aún así empezó a comer. Ralph pensó en mencionar la conversación de Terry con Agua de Lluvia y la extraña pregunta de Terry sobre el ambulatorio, pero calló. Pensó también en sacar a colación el hecho de que Terry no se hubiera disfrazado, o al menos se hubiera ocultado su rostro con unas gafas de sol, pero tampoco lo mencionó. Ya había planteado ante esas dudas y Samuels las había descartado, sosteniendo, y con razón, que no tenían trascendencia alguna frente a los testigos presenciales a las condenatorias pruebas forenses. El café era tan espantoso como Samuels había vaticinado, pero Ralph se lo bebió. El vaso estaba casi vacío cuando Gold puso el timbre para que lo dejaran salir de la sala de interrogatorios.
A Ralph Anderson se le encogió el estómago al ver su expresión. No era de preocupación ni de ira, ni la teatral indignación que exhibían algunos abogados al tomar conciencia de que su cliente estaba con la mierda hasta el cuello. No, aquella era una expresión de compasión y parecía sincera. Válgame Dios, dijo. En menudo lío se han metido los dos.